El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y le volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en solo 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se fiaba con ellos, porque los conocía todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos, un momento. Nos presenta el Evangelio de este tercer domingo de nuestra Cuaresma a un Jesús que aparentemente no se parece al Jesús manso y humilde de corazón que nos predican los evangelios, pero es un Jesús, hermanos, que en este domingo nos está invitando primero a tomar en serio nuestra relación con Dios. Una relación que no está basada en una forma comercial de nosotros con el Señor, que no es una relación basada en lo que nosotros le podemos dar a Dios y lo que Dios nos puede dar a nosotros, sino que esta forma de entender esta relación con Dios tiene que irse purificando, tiene que irse corrigiendo en la medida que entendamos que este Señor que nos ama con una misericordia infinita, que nos ha enviado a su Hijo para que en Él encontremos la vida eterna, este Señor también espera de nosotros que de forma correcta nos relacionemos con Él a través del camino de la fe, pero nos relacionemos con Él respetándolo, dándole el lugar que se merece en nuestro corazón
y al mismo tiempo dándole la gloria y el honor que Él, como todo único Dios poderoso, podemos decir, espera recibir de cada uno de nosotros los creyentes. El gesto fuerte que hace el Señor de expulsar la venta de animales que estaban destinados para los sacrificios en el templo de Jerusalén, de expulsar a los famosos cambistas que cambiaban las monedas extranjeras de los que llegaban en esos días a la fiesta de Pascua en Jerusalén, para que ellos pudieran obtener la moneda que solamente se permitía recibir para pagar tributos, sacrificios y dar ofrendas en el templo. Y el Señor también los va a expulsar, los va a sacar del templo. Este gesto aparentemente fuerte, duro del Señor, es necesario. Es necesario. Porque lo que está haciendo el Señor es limpiando la casa de su Padre, purificando la casa de Dios, que no debe ser para otra cosa que no sea darle la gloria a nuestro Padre Celestial, para darle las gracias a nuestro Padre Celestial por su bondad, por su amor, por su misericordia. Todo esto que encontró el Señor fue un sistema corrupto, ciertamente, dentro del templo de Jerusalén, o sea, dentro de la religión de su pueblo. Un sistema que le daba la gloria al dinero y no a Dios, que ponía al dinero como un ídolo, parafraseando un poquito lo que dice la primera lectura de este domingo del Deuteronomio, cuando el Señor dice, yo soy uno y no admito ídolos. El dinero es un verdadero ídolo. Quiere sustituir el lugar de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que estaba pasando en el templo de Jerusalén. Se estaba irrespetando y se estaba quitando la gloria a Dios y se estaba honrando y glorificando el dinero. Este punto es importante porque el Señor nos enseña que aunque el dinero es un medio para la vida humana, que es necesario, y ciertamente en nuestra fe católica y en nuestra iglesia, nosotros no somos ajenos al uso del dinero. Pero eso no significa que el dinero sea el fin que percibimos nosotros en nuestra fe. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. El dinero es un medio para obtener los recursos, para darle la gloria a Dios. Porque necesitamos dinero, ¿para qué? Bueno, para embellecer nuestros templos físicos, para preparar la liturgia. Tenemos que comprar flores, tenemos que comprar velas, tenemos que tener un equipo de sonido para escuchar bien la palabra de Dios. Tenemos que tener los medios actuales, ¿verdad?, de la comunicación. Todas esas cosas no las tenemos sin dinero, a no ser que alguien venga y diga, ¿verdad? Mire, padre, aquí le voy a donar esto a la iglesia, ¿verdad? Y uno haga una lista, le haga una lista a usted y les diga, a ver quién me va a dar esto y el otro. No me den dinero, pero den las cosas. Bueno, entonces no miramos el dinero, no necesitamos el dinero, pero el de ordinario tenemos que pedir. El famoso dinero, la famosa contribución, las famosas ofrendas, para que nosotros, haciendo buen uso de ese dinero, lo pongamos al servicio del fin
por el cual venimos a la iglesia. ¿Cuál es el fin? Dios, el Señor, servirle al Señor, honrar al Señor, glorificar al Señor. Entonces, esto es lo que el Señor está purificando en el templo. Allá en el templo de Jerusalén, ya Dios no pintaba nada. Ya la gente llegaba y los que estaban ahí estaban bien amarraditos, ¿verdad? Sacerdotes, líderes religiosos y los vendedores, que eran los comerciantes, hasta los cambistas, como hemos dicho, todos ellos hacían un sistema corrupto que le daba el honor al ídolo dinero. Por eso nosotros, repito, tenemos que tener mucho cuidado, porque el dinero no debe ser nuestro fin. Del dinero debe ser un medio para servir al Señor en nuestra fe, en nuestra iglesia. Y esto es un llamado especialmente para quienes tenemos administración en la iglesia. Administración en la iglesia, a quienes pues necesariamente tenemos que administrar el dinero y lo tenemos que disponer para todos los medios necesarios para la gloria del Señor. De ahí pues que tenemos que estar siempre atentos y siempre tenemos que estar cuidándonos de que no se nos pegue el dinero, que el dinero no sea el que nos robe el corazón, que el dinero no sea para lo cual venimos a la iglesia o para lo cual estoy sirviendo al Señor en la iglesia. No, que el dinero, si es posible, todo él esté destinado para el buen uso del evangelio, de la fe, de la evangelización, de la liturgia, de la celebración, de todos los medios que son necesarios para glorificar y servir al Señor. Por eso es que el Señor se molesta muchísimo. Se molesta y tiene ese impulso, como dicen los textos sagrados, de ira santa. Una ira que no es contra las personas que están ahí, es contra el pecado que se ha institucionalizado en el templo. El Señor aquí no está arremetiéndola contra la gente que está ahí, sino que lo que quiere desmontar el Señor es ese sistema irregular, anómalo, que no debe ser posible, que no debe estar practicándose dentro de la casa del Señor, dentro del templo. Y por eso el Señor entonces los expulsa. Claro, esta actitud, este acto del Señor tiene una reacción. ¿Quiénes reaccionaron? Dice el Evangelio. Lógicamente los que habían montado todo este comercio, este negocio. Llegaron las autoridades religiosas a reclamarle, a pedirle al Señor: ¿y quién te ha dado poder, autoridad para hacer esto aquí? Para sacar esta gente, para desmontar todo esto que hemos nosotros fabricado en el templo. ¿De dónde te viene la autoridad? Es un reclamo que le hacen al Señor. No se atrevieron a hacerle daño, ni tampoco a acusarlo en ese momento, porque bien lo pudieron haber hecho, de acusarlo ante la justicia de su pueblo, pero se la guardaron porque esto después iba a salir ¿a dónde? Allá en el juicio, cuando el Señor iba a ser juzgado. Ahí salió lo que pasó hoy en el templo. Más bien el Señor va a aprovechar eso que ha sucedido, ese acto que Él ha hecho de purificación, para trasladar la figura del templo físico a otro templo que es todavía aún más importante para nosotros, y debería de ser así para todos los que creemos en el Señor.
Jesús entonces traslada la imagen del templo de Jerusalén al templo de su propio cuerpo, con una frase que ya nos hace referencia a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les va a decir el Señor a los que le reclamaron de la supuesta autoridad que Él no tiene para hacer esas cosas. Yo les digo, dice el Señor, destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Esta frase no la entendieron las autoridades religiosas. Más bien creyeron que Jesús estaba como burlando de ellos. Porque a manera de pregunta a ellos le dijeron al Señor, 46 años ha dilatado todo este pueblo en hacer este templo hermoso de Jerusalén. Y tú nos vienes a decir que lo vas a levantar, lo vas a reconstruir en 3 días. O sea, como queriendo decir, te estás burlando de nosotros. Te estás burlando de nosotros. ¿Qué pensás? Que nosotros no entendemos lo que nos querés decir. Y realmente no lo entendieron. Porque el Señor estaba hablando, después viene el comentario del Evangelio de San Juan, de su cuerpo. Y aquí está una gran enseñanza del Señor, queridos hermanos. Jesús es el templo, es decir, es el lugar por excelencia de la presencia viva de Dios para nosotros los hombres. ¿Dónde está Dios de manera sublime, grande? Está en su Hijo muy amado. Su Hijo es el lugar de la presencia de Dios para nosotros los hombres. Por eso entendemos lo que después el Señor iba a decir en el Evangelio: nadie va al Padre si no viene a mí. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús es el lugar donde está Dios por encima de todos los lugares. Él es la casa del Padre. Él es el lugar donde vas a encontrar al Dios vivo y verdadero. Esta es una enseñanza grandiosa, estupenda, que Jesús nos da hoy con esa frase, ¿verdad?, de que Él iba a levantar el templo y lo iba a hacer ¿cómo? Resucitando al 3er día, porque esto que el Señor está diciendo es como palabra profética. Aquí Jesús está haciendo buen uso de su ser profético, está profetizando lo que iba a pasar precisamente tiempo después en su propia vida. Lo iban a condenar en la muerte de cruz, pero era el 3er día, iba a levantar, iba a resucitar el templo de su vida con la gloriosa y santa resurrección del Señor. Pero también aquí, hermanos, el Señor nos está invitando a otra cosa también importante, porque cuando ustedes y yo recibimos la gracia del bautismo, ¿en qué nos convertimos? En templos de Dios. Hoy vamos a bautizar a estos niños, ¿verdad?, traídos por sus padres, como nos trajeron a nuestros padres a nosotros hace muchísimos años, ¿no? Y esa maravilla del bautismo que produce en nuestras vidas, nosotros salimos de la iglesia bautizados como templos vivos del Señor. San Pablo es el que tiene esta enseñanza hermosa allá en la carta de los Corintios. ¿No saben que ustedes son templos vivos del Espíritu Santo? ¿No saben que ustedes son la casa de Dios? De tal manera, hermanos, que cuando Jesús hoy purifica el templo, nos está invitando a otra cosa todavía un poquito más profunda. Nos invita a purificar el templo de nuestra vida. ¿Y de qué lo vamos a purificar? Pues de todas esas cosas desordenadas con las cuales llevamos por dentro nuestra vida cristiana, de todos nuestros pecados, de todo aquello que hace de nosotros
como un comercio, como un mercado oriental. Imagínense ustedes que son el mercado oriental, ¿verdad? Y sobre todo en invierno, ¿verdad? En invierno, allá por donde venden pescado, por donde venden la carne, ¿no? ¿Han pasado por ahí ustedes? Yo sí he pasado varias veces ahí. Una tufalera horrorosa que se alborota con las lluvias, ¿verdad? Horroroso es eso. Uno pasa en carrerita y a veces digo, ¿a qué hora me metí aquí? Ay, Señor, ¿a qué hora me metí aquí? Pero ni modo, y tiene que salir uno en carrera. Es horroroso ese tufo, ese mal olor. Pero imaginémonos nosotros que somos ese mercado oriental. Así estamos cuando tenemos todo tipo de pecado en nuestra vida. Cuando le damos cabida a nuestros pecados. Cuando nosotros tenemos nuestros desórdenes en nuestra vida de llevar el ser cristiano. Y entonces eso es lo que tenemos que purificar. Eso es lo que tenemos que expulsar de nuestras vidas. Cada quien piense en sus pecados, hermanos. ¿Qué pecado tienes que purificar hoy en tu vida? Eso es lo que nos está preguntando el Señor. Mira tus pecados, porque cada quien sabe cuáles son sus pecados. Eso solamente cada quien lo sabe y Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe. Y purifiquémonos, dejemos que entre Cristo en el templo de nuestra vida, para que Él nos purifique, nos limpie con el látigo de su amor, de su misericordia, de su palabra, que con su corrección, dejémonos corregir por el Señor, que su corrección es con misericordia. No nos trata según nuestras culpas, porque Él ya pagó el precio de nuestros pecados. Él ya saldó nuestra deuda. Él por eso va a aguantar el suplicio de su pasión. Todo ese viacrucis que hacemos los viernes de Cuaresma y que lo vamos a hacer el Viernes Santo. Los azotes, la flagelación, la corona de espinas. Éramos nosotros los que teníamos que aguantar todos esos garrotazos, todos esos salivazos, todos esos golpes, toda esa afrenta. Pero Él se puso en el lugar nuestro. Él dijo, quítate que yo lo voy a sufrir por ti, por amor a ti. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues apartarnos de esa inmundicia, de ese pecado que nos desordena hacia Dios, que nos hace pecadores ante el Señor. Purificarnos en el sacramento de la confesión. Yo siempre insisto y no me voy a cansar hasta que muera. No hay Cuaresma sin confesión. No hay Cuaresma sin una buena confesión sacramental. La confesión no puede quedar fuera de nuestro itinerario cuaresmal, porque es ahí donde el Señor te purifica. Es ahí donde nosotros nos abrimos a Él y Él va sacando nuestros trapos sucios, va sacando la suciedad de nuestro pecado y nos va limpiando con su sangre, con su misericordia. Ahí pongamos nosotros, hermanos, nuestros pecados y vamos a experimentar cómo el Señor expulsa, saca, limpia todas las inmundicias que nos impiden gozar de su amor y de su misericordia, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado impide que tú experimentes el amor de Dios, cuánto te ama Dios.
El pecado impide que seamos merecedores de su misericordia. No podemos experimentar su amor y su misericordia si estamos sucios con nuestros pecados. Por eso es necesario la purificación. A mí me gusta un ejemplo una vez que miré de un gran predicador que tomó un vasito de agua vacío y a la par puso otros 2 vasos, uno con agua limpia y otro con agua sucia. Y entonces hizo lo siguiente, comenzó a echar el agua sucia en el vaso vacío y después echó agua limpia en el mismo vaso. ¿Qué pasó? Esa agua no servía. ¿Por qué? Porque se había ensuciado con el agua sucia. Entonces hizo lo siguiente el predicador, ¿verdad? Agarró el vaso, lo limpió de agua sucia, lo lavó muy bien y después cuando estaba limpio le echó el agua que sí estaba purificada. Y entonces dijo él, esa es la agua que nos podemos beber, porque ninguno de nosotros vamos a beber agua cochina, agua sucia. Primero porque nos perjudica, nos hace daño, no la soportamos. No entra en nuestro cuerpo y no masito bungún, lo vomitamos, lo sacamos para afuera, lo rechazamos. Y entonces la enseñanza es, nosotros somos ese vaso que tenemos que limpiarnos para que pueda entrar el agua de la gracia de Dios en nuestra vida. No podemos hacer que echamos agua negra, agua sucia y estemos echando el agua limpia de Dios. No sirve, no nos sirve, porque el agua sucia perjudica lo poquito de agua limpia que nos da Dios en nuestra vida. Tenemos que limpiarnos primero para poder recibir el agua de su misericordia, el agua de su amor. Vamos a pedirle pues al Señor en este domingo, donde ya nos anuncia su pasión y su muerte, que todos nosotros, queridos hermanos, nos acerquemos a este amor y esta misericordia de Jesucristo. Él te quiere dar su amor, su misericordia y su perdón. Acércate, acerquémonos todos. Hagamos una buena confesión de nuestros pecados. Limpiémonos en el Señor, en su sangre preciosa, derramada por todos nosotros. Y una vez que expulsemos, que purifiquemos lo malo del templo en nuestra vida, entonces ya estaremos preparados para recibir con alegría al Señor en la casa de nuestro ser. Que el Señor nos vaya preparando pues en esta Cuaresma, cuando lleguemos a la Pascua, a la resurrección, que esa Pascua también sea para nosotros esa fiesta que nos dará el Señor, la fiesta de tener al Señor en mi vida, resucitado, vivo y sobre todo con un corazón renovado, purificado por su amor, por su perdón y por su misericordia. A Él pues todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.